manifestación divina te lleva a un nuevo destino. Revelaciones del sagrado tiempo de Transform, en un pequeño pueblo rural de México, donde cada amanecer trae consigo el canto de las aves y el aroma del maíz fresco, vivía Alejandro, un joven de 28 años, conocido por su fervorosa devoción a la Virgen de Guadalupe. La fe corría por sus venas como un río sagrado, alimentando su espíritu. Sin embargo, las sombras se cernían sobre su hogar cuando su madre, la mujer más piadosa que el pueblo conocía, cayó gravemente enferma. Su fe, y la del pueblo entero, estaba a prueba mientras los médicos ofrecían diagnósticos sombríos, la atmósfera en su hogar se tornó opresiva. Cada rincón parecía susurrar temores. La comunidad, que durante años había encontrado en ella un faro de esperanza y oración, se unió en la iglesia cada domingo, pero la presión en el corazón de Alejandro era implacable. Las noches se llenaron de súplicas fervientes ante el altar, donde de rodillas, su aliento se entrelazaba con llantos silenciosos. Aquella lucha interna entre la fe y el miedo se convirtió en una tormenta en su pecho. En una de esas noches estrelladas, su pastor, un anciano de inquebrantable fe, se acercó a él y le dijo con voz firme: «Tu fe y la de tu madre serán la clave para un milagro». Aquella declaración resonó en su ser, un eco que le ofrecía luz en medio de la oscuridad. Con renovada determinación, Alejandro decidió organizar una vigilia en la iglesia, convocando a su comunidad a unirse en oración. Sabía que la fe compartida podía mover montañas, era hora de invocar un milagro. Mientras el tiempo avanzaba, una sombra de duda lo asedió. Las voces de la ciencia y su diagnóstico severo amenazaban con eclipsar su fe. Pero la esperanza brillaba, y el día de la vigilia llegó. La iglesia, sencilla pero llena de la presencia divina, vibraba con la expectativa de los fieles. El aire estaba impregnado con el aroma de la cera de las velas, un símbolo de sus oraciones que ascendían hacia el cielo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras Alejandro miraba a su alrededor, sintió que la fe de todos los presentes formaba un poderoso torrente. Sin embargo, el corazón de Alejandro se detuvo cuando, de repente, su madre cayó al suelo, desvanecida. El grito desgarrador de la congregación fue un eco de su propia desesperación, pero en ese instante, algo cambió. La comunidad, unida en un solo clamor, elevó sus voces en un grito poderoso hacia Dios. Cada palabra de fe parecía reverberar en el aire, infundiendo un sentido de esperanza. Una luz brillante inundó la iglesia. El silencio se convirtió en un retumbar de oraciones que golpeaban el cielo, empujando el velo entre lo divino y lo humano. Alejandro sintió una paz inexplicable en medio del caos. Un susurro divino atravesó su pánico. ¿Vería el milagro del que todos habían hablado? La pregunta pesaba en el aire, mientras la comunidad seguía orando con fervor, listos para creer en lo imposible. ¿Podría la fe, unida, enfrentar la sombra de la duda y abrir la puerta a lo sobrenatural? La respuesta aún permanecía en la penumbra, aguardando el momento justo para revelarse. La comunidad seguía elevando sus voces, un clamor de corazones unidos en la fe. Alejandro, con las manos temblorosas, se arrodilló junto a su madre. Su rostro pálido parecía descansar en un sueño profundo, pero él sabía que no debía rendirse. En medio de la tormenta de emociones, una brisa suave entró por las ventanas abiertas de la iglesia, como un susurro del cielo que le decía que esperara. La paz que había sentido se tornó en una confianza inquebrantable. Alejandro miró hacia el altar, donde una imagen de la Virgen de Guadalupe brillaba con luz propia. En ese instante comprendió que su fe no solo era un refugio, sino una espada para enfrentar la adversidad. Las oraciones se intensificaron, cada susurro era como un destello que iluminaba la oscuridad que amenazaba su corazón. Dios mío, si eres tú quien escucha mis súplicas, manifiéstalo ahora, exclamó su voz en un susurro, casi un grito dentro de su alma. Los demás, sintiendo su fervor, comenzaron a repetir lo mismo, uniendo sus corazones a la petición. La atmósfera se llenó de una energía palpable, una vibración que resonaba en el pecho de cada fiel presente, y entonces sucedió. En medio de la vigilia, una luz deslumbrante iluminó nuevamente la iglesia, más brillante que nunca.
La congregación cayó en un profundo silencio, hipnotizados por la gloria que se manifestaba ante ellos. Alejandro sintió como un calor abrasador le invadía, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Sería este el milagro que tanto había anhelado? De repente, su madre comenzó a moverse. Un ligero suspiro salió de sus labios. Alejandro se inclinó más cerca, su corazón latía desbocado. «Mamá, por favor, despierta», imploró, su voz quebrándose por la emoción. La luz en la iglesia fue desvaneciéndose lentamente, y en su lugar, se escucharon murmullos de asombro. Personas se acercaban al altar, formando un círculo de oración alrededor de ellos, compartiendo su fe en ese instante sagrado. Al abrir los ojos, su madre sonrió débilmente. «Alejandro», murmuró con dulzura, «he sentido la oración de todos». No claudicaron. Era un momento que marcaría la historia de su hogar y su comunidad, un punto de inflexión donde la fe no solo había sobrevivido, sino que reverdecía con fuerza renovada. Pero mientras los abrazos y las lágrimas de alegría llenaban el aire, Alejandro sabía que esto era solo el principio. Un nuevo destino les esperaba. Había una pregunta en su corazón: ¿qué propósito divino podría haberse revelado en medio de esto? Sin embargo, algo en su interior le decía que aún había más por descubrir. La vigilia había encendido una chispa, un camino hacia un nuevo entendimiento. ¿Estaba su madre lista para compartir lo que había experimentado del otro lado? ¿Qué revelaciones traería el amanecer de un nuevo día? La comunidad entera, sintiendo la transformación, se preparaba para llevar su testimonio más allá de esta experiencia. Un llamado a la acción resonaba en sus corazones, y Alejandro, lleno de nuevo propósito, se preguntaba si su misión apenas comenzaba. El viento sopló una vez más, trayendo consigo un mensaje de esperanza. Lo que el cielo había prometido ese día podían ser solo los primeros destellos de una intervención divina aún más espectacular. ¿Cuál sería el siguiente paso en este viaje de fe? ¿Qué milagro aguardaba al otro lado de este despertar espiritual? Las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, listas para ser reveladas. El aire en la iglesia era denso, pero no de tristeza, sino de una alegría nueva, una expectación palpable. Los abrazos y risas mezclados con lágrimas de gratitud creaban una sinfonía única, elevando la atmósfera a alturas de alabanza. Alejandro se sintió arrastrado por la corriente de emoción, pero también por la convicción de que lo vivido debía ser compartido. «Hermanos», gritó, dejándose llevar por la urgencia del momento. «Hoy, Dios ha mostrado su poder entre nosotros. No solo por la vida de mi madre, sino por cada uno de nosotros. Esto es solo el principio». Las palabras de Alejandro resonaron, y la comunidad empezó a reaccionar. Algunos levantaron las manos, otros se arrodillaron nuevamente, y el eco de amén se multiplicó como ondas en un lago. La presencia divina los había tocado, y todos sentían que había más por descubrir que lo que la fe había generado hasta ahora. Con su corazón latiendo fuerte, Alejandro se acercó a su madre, quien lo miraba con unos ojos que parecían haberse iluminado con un fuego interno nuevo. «¿Qué sucedió, mamá? ¿Qué viste?». La pregunta era un susurro ávido de respuestas. Ella sonrió con una mezcla de sabiduría y algo profundo, casi místico. «Estuve en un lugar donde el amor de Dios es palpable. Donde la paz inunda todo, y en mi corazón, sentí que no era mi hora. Había una tarea, un propósito que aún debía cumplirse». Alejandro sabía que esas palabras eran importantes, pero no podía evitar preguntarse qué significaban verdaderamente. Este no era solo un regreso a la vida, era el comienzo de una revelación. El murmullo de su madre se convirtió en un torrente de inquietud en su mente. Mientras contemplaban juntas la belleza del altar, la figura de la Virgen de Guadalupe pareció brillar con una luz aún más intensa. «Debemos compartir esto», declaró Alejandro, sacudiéndose la incertidumbre. «Puede que el mundo necesite saber que la fe puede mover montañas». La comunidad, escuchando su fervor, comenzó a juntarse otra vez, formando un círculo de amor y apoyo. «Vamos a contar nuestros testimonios», propuso uno de los ancianos que había permanecido en la iglesia durante décadas. «Cada uno de nosotros tiene una historia que puede inspirar a otros. Hemos visto la gloria de Dios, y no debemos silenciarlo». Al mencionar esto, una ola de murmullos se propagó, los corazones latían juntos como un solo ser, y Alejandro sintió una poderosa energía vibrante atravesar el espacio. Una sensación de misión se reafirmaba. Tal vez su madre no solo había vuelto por él, tal vez ella estaba destinada a ser un faro de esperanza para otros en su propia lucha.
Todo lo que habían pasado, todas las oraciones y las lágrimas, parecían ahora como eslabones de una cadena que les unía. Era la promesa de un tiempo de transformación, un ciclo que había comenzado a girar. La luz no se apaga, susurró su madre, y cada palabra la hacía sentir más viva. Es un comienzo, un llamado a todos. La luz del atardecer comenzaba a entrar por las ventanas, llenando la iglesia de una calidez dorada. Todos los presentes sintieron como si, en ese instante, el cielo y la tierra se conectaban a través de ellos. Alejandro, con firmeza renovada, miró a su comunidad y les habló una vez más. Esto no solo es nuestro. Es un regalo que debemos compartir. Te invito a que, juntos, exploremos este nuevo propósito que Dios tiene para nosotros. La transformación no solo es personal, sino colectiva. Con esas palabras, el círculo se selló en un abrazo eterno, y la promesa de seguir adelante se grabó en sus corazones. Pero la emoción de lo que venía se sentía en el aire. Las preguntas aún persisten. ¿Cuáles serían las pruebas que enfrentarían? ¿Qué desafíos les revelarían los planes de Dios para esta nueva etapa? ¿Y cómo su fe se convertiría en la llama que iluminaría el camino para otros? La mente de Alejandro bullía con la incertidumbre, pero el espíritu vibraba de esperanza. El amanecer de un nuevo día estaba a punto de romper, y lo que Dios tenía preparado podría ser aún más grande de lo que imaginaban. El calor del abrazo colectivo se sentía en el aire, una corriente de energía divina que envolvía a cada uno como un manto de gracia. Alejandro miró a su madre y luego se volvió hacia sus hermanos. La luz del atardecer se reflejaba en sus rostros, iluminando la fe que había brotado en sus corazones. Hoy es solo el comienzo, pero debemos estar preparados, exclamó Alejandro, su voz resonando en la iglesia con una determinación que no había sentido antes. La gente comenzó a murmurar, sus ojos centelleaban con la expectativa de lo que vendría. En sus rostros se podía ver la promesa de un espíritu renovado, un deseo ardiente de seguir adelante. Una mujer de cabello plateado y ojos llenos de vida se levantó del grupo. Hijo, dijo con voz clara, he visto tiempos difíciles, pero también tiempos de milagros. He vivido lo que es la desesperanza y lo que es la fe. Dios no solo nos sana, sino que nos transforma. Alejandro sintió el impacto de sus palabras, como si cada sílaba fuera un eco de su propia lucha. La congregación comenzó a reunir sus historias, cada testimonio era un ladrillo en la construcción de un camino hacia el futuro. Era un tejido de vivencias, un canto a la vida que había sido renovada por el amor divino. Dediquémonos a contar nuestras historias, gritó uno de los jóvenes, entusiasmando a los demás. El mundo necesita saber que hay esperanza, que hay luz en la oscuridad. Como un río arrasador, los testimonios comenzaron a fluir. Un padre que había perdido su empleo y encontró no solo un nuevo trabajo, sino un propósito. Una madre que había luchado con la enfermedad, y en medio del dolor, había descubierto la fuerza de la comunidad. El anciano con historias de tiempos pasados que resonaban como himnos de fe. Cada historia era una chispa que encendía el fuego de la esperanza en los demás. Mientras los relatos se compartían, un profundo sentido de unidad comenzó a formarse. Todos estaban conectados por el hilo dorado de la fe, y Alejandro se sintió agradecido por estar rodeado de almas valientes y resilientes. Era un momento divino, un instante donde el cielo y la tierra se unían a través de cada corazón presente. ¿Y si esto es tan solo el comienzo de una misión más grande?, se preguntó Alejandro en voz alta, mirando en turno a cada uno de sus hermanos. Quizás se nos está llamando a salir, a ser testigos de lo que Dios está haciendo no solo aquí, sino en el mundo que nos rodea. Debemos abrir nuestras puertas y corazones, y dejar que otros también sean tocados por esta luz. El murmullo de afirmaciones llenó el espacio, la atmósfera vibraba con la emoción colectiva de un propósito mayor. La invitación a ser parte de algo trascendental resonaba en sus corazones. Era un llamado a la acción, un susurro de lo que les esperaba al otro lado de su valentía. Y así como hemos compartido nuestras luchas y victorias hoy, continuó Alejandro, debemos ser manos y pies de Cristo en nuestra comunidad. Hay tantos que necesitan escuchar lo que nosotros hemos vivido. El eco de un amén reverberó en las paredes, y Alejandro supo que había algo poderoso en ese momento. Pero con la invitación a la acción surgió también una inquietud en su interior. El futuro era incierto, y aunque la comunidad estaba ágilmente unida, las sombras de la duda seguían acechando. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, Alejandro miró nuevamente a su madre, quien sonreía con una paz que desbordaba el lugar. «Mamá, ¿cuál es la tarea que debemos cumplir?»,
¿Dónde nos llevará este nuevo destino?, murmuró, cuestionando lo que estaba por venir. La respuesta quedaba en el aire, envuelta en misterio, dejando en su corazón una inquietud anticipada. Alejandro sabía que la siguiente etapa de su viaje estaba a la vuelta de la esquina. La manifestación divina parecía cercana, y con ella, un nuevo capítulo en su vida les esperaba. Sin embargo, ¿qué desafíos se enfrentarían? ¿Qué pruebas tendrían que superar para cumplir con el llamado del futuro? La inquietante pregunta flotaba en sus pensamientos mientras la comunidad, unida como nunca, se preparaba para abrazar lo que el cielo tenía reservado para ellos. La noche caía lentamente, trayendo consigo un fresco aliento de esperanza. La congregación seguía en pie, con corazones palpitando al unísono, reconociendo que un nuevo amanecer se acercaba. Alejandro, aún envuelto en su propia reflexión, sentía que algo espectacular se estaba fraguando en el aire. Las miradas que se cruzaban entre los hermanos eran de complicidad y entusiasmo, y también de un sutil roce de temor ante lo desconocido que poseía la promesa de lo divino. Una suave melodía comenzó a fluir del piano que estaba en el rincón de la iglesia, acompañada por voces que se unieron en un canto sencillo. La letra hablaba de fe, de entrega y de la luz que brilla aún en la penumbra. Cada nota acariciaba el alma, un recordatorio del poder que nacía de su unidad. Alejandro sintió como el canto se metía en su pecho, como un pulso nuevo que animaba su espíritu. Esta es la hora, pensó. La hora de aceptar el reto y dejar que Dios guíe sus pasos. Pero la inquietud seguía como un eco en su mente. Si eran aclamados como embajadores de esperanza, ¿cómo se haría realidad esta misión? La voz de su madre resonó suavemente en su memoria, hablándole de confianza y de la grandeza de lo que vendría. Al finalizar el canto, el pastor se puso de pie, sus ojos brillaban con una luz especial. Hermanos y hermanas, comenzó, Dios nos está preparando para un viaje extraordinario. Estoy convencido de que su mensaje de amor y sanación debe extenderse más allá de estas 4 paredes. Vamos a salir a compartir la inspiradora verdad de la resurrección. El aliento colectivo se sostuvo mientras estas palabras calaban en los corazones. Estaban a punto de dar un paso hacia lo desconocido, y la idea de ser instrumentos de su voluntad llenaba sus almas de un tipo particular de emoción, un deseo de seguir adelante como uno solo. Sin embargo, la realidad de lo que la comunidad tendría que enfrentar se cernía también como un manto oscuro. Alejandro recordó las historias de quienes habían intentado difundir la fe en el pasado, algunas llenas de resistencia y otras de rechazo. ¿Seremos nosotros capaces de soportar las pruebas? ¿Qué sucederá si somos rechazados?, murmuró ante su hermano Javier, cuya fe inquebrantable era conocida entre ellos. Si Dios está con nosotros, no hay nada que temer, respondió Javier, con una confianza que solamente la fe puede cultivar. Sus palabras parecieron echar luz a la incertidumbre de Alejandro, revelando que no estaban solos. La comunidad era su fortaleza, su refugio. Mientras las horas avanzaron, comenzaron a visualizar el alcance de su misión: visitas a las casas de aquellos que no podían asistir a la iglesia, ayudar a los necesitados, llevar el mensaje de sanación a las calles. El esfuerzo iba a ser enorme, pero junto a él, el amor y la luz de Dios también se esparcirían. La noche avanzaba, y a medida que las velas se encendían, cada llama parecía un símbolo de que su fe era una luz que nunca se apagaría. En un momento, Alejandro, lleno de un impulso nuevo, se levantó. Si somos el reflejo de su amor, entonces debemos estar dispuestos a dar todo por aquellos que aún no conocen esta luz. ¿Estamos listos para compartir nuestras historias? La respuesta fue unánime: amén. Resonó en la iglesia como un trueno. Sin embargo, en la mente de Alejandro, se agitaban preguntas sin respuesta. Sabía que cada paso tendrían que dar no solo sería requerido por su fe, sino también una prueba de su resistencia ante la adversidad del mundo. ¿Qué obstáculos encontraremos? ¿Realmente estamos preparados para este propósito?, se preguntaba mientras el fervor crecía a su alrededor. Los espíritus estaban elevados, pero la tensión presente le recordaba que el camino no sería fácil. El eco de sus pensamientos se borró momentáneamente cuando una figura apareció en la entrada ligeramente oscurecida, un nuevo visitante que miraba con curiosidad. ¿Quién era? ¿Qué traería consigo a su misión? La incertidumbre se apoderó de la congregación. Las miradas se volvieron hacia el recién llegado, y el corazón de Alejandro latió con fuerza. ¿Cuál sería la siguiente revelación que el destino desesperaba mostrarles? La figura a la entrada de la iglesia parecía un destello en medio de la penumbra.
Alejandro sintió como si el aire se volviera más denso, como si todos contuvieran el aliento ante esa presencia desconocida. El nuevo visitante, una mujer de cabello plateado y ojos como dos estrellas brillantes, dio un paso hacia adelante. Su andar era calmado, pero sus ojos, llenos de vida, sabían algo que los demás aún no comprendían. «Paz a ustedes», dijo con una voz dulce que resonó en cada rincón del lugar. Su tono era una melodía que reconfortaba y atraía, haciendo que la incertidumbre se desvaneciera momentáneamente. «He venido a traeros un mensaje de aliento y dirección en este tiempo de transición». La congregación, aún en silencio, parecía estar atrapada entre la curiosidad y la reverencia. Alejandro sintió un tirón en su corazón. ¿Quién era esta mujer y qué sabía de su misión? En este viaje hacia lo desconocido, continuó la mujer con fervor, Dios ya ha preparado el camino. No os preocupéis por lo que pueda venir, pues las pruebas que enfrentaréis serán también las oportunidades para que su gloria se manifieste. Recuerden, la luz no se apaga en la oscuridad, sino que brilla más intensamente. Las palabras burbujeaban en el corazón de Alejandro. Recordó las dudas que lo habían atormentado. La mujer era como un faro que iluminaba las sombras de su miedo. La congregación se acercó un poco más, casi como si quisieran absorber su sabiduría. ¿Cómo sabemos lo que queremos decir?, preguntó Javier, su voz resonando con una mezcla de incertidumbre y anhelo. ¿Cómo llevaremos esta luz si aún no estamos seguros de lo que el futuro nos depara? La mujer sonrió, y en ella había una paz que se manifestaba en cada rasgo. La fe es un viaje, un delicado paso tras otro. Piensen en el corazón de cada historia que comparten, no es el conocimiento lo que transforma, sino la autenticidad de su amor. Permitan que Dios les hable a través de cada acto de bondad, de cada palabra de esperanza. A veces, en el silencio, Dios habla más fuerte que en los discursos. Alejandro sintió un calor florecer en su interior. Podía imaginar a Dios susurrando en esos momentos de conexión genuina, cuando se trataba de escuchar y servir. Las palabras de la mujer fueron como bálsamo en su alma, traían claridad a su confusión. Hoy, saldremos no solo a dar un mensaje, sino a ser testigos de la esperanza, dijo el pastor, animando a todos. Este es el propósito, ser faros en la tormenta. Su luz, nuestra luz, iluminará el camino a aquellos que aún caminan en la niebla. La mujer asintió, y de pronto, su mirada se detuvo en Alejandro. La intensidad de su mirada hizo que su corazón se acelerara nuevamente. Recuerda, querido hermano, que cada vez que sientas que dudas, solo mira a tu alrededor. La comunidad es el regalo de Dios para que nunca camines solo. Estamos unidos en este viaje. Las palabras de la mujer se convirtieron en un rugido de aliento en los corazones de todos aquellos que estaban presentes. La tensión que los había rodeado se transformó en una energía vibrante, una luz que empezaba a levantarse entre ellos. Pero, justo cuando la atmósfera vibraba de expectativa, la mujer retrocedió un paso, como si una revelación la hubiera conmovido. Sin embargo, hay algo más que deben saber, algo que puede cambiarlo todo. Alejandro sintió un escalofrío atravesar su cuerpo. ¿Qué más habría que descubrir? Sus corazones estaban listos, pero la inquietud volvía a surgir. ¿Qué otra revelación guardaba la mujer y cómo impactaría su misión? La luz del amanecer comenzaba a asomar en su mente, y con ella, la promesa de la verdad por venir. ¿Estaban todos preparados para recibir la próxima revelación? La mujer respiró hondo, como si las palabras que estaba a punto de compartir llevaran un peso celestial. La congregación se mantuvo en un tenso silencio, la expectación era palpable, casi se podía tocar. Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza, se sintió más vivo que nunca, como si todo su ser estuviera alineado para escuchar lo que vendría. Lo que hay que revelar no son solo palabras, sino una verdad eterna que a veces se oculta en el ruido de la vida, dijo ella, su voz resonando de tal manera que parecía vibrar con el eco del deseo divino. La presencia de Dios está entre nosotros, no solo como espectador, sino como el protagonista de nuestras historias. El aire se volvió eléctrico, y cada palabra se sentía como un bálsamo, atravesando las heridas acumuladas en la comunidad. Vuestra misión no es solo entregar un mensaje, sino que debéis convertir cada pequeño acto de amor en un testimonio vivo. Sed la voz de aquellos que no pueden hablar y la luz que guía a los perdidos. Con cada frase, la mujer parecía desatar una corriente de esperanza y fuerza. Alejandro se sintió tocado, como si sus propios miedos se desprendieran de él, dejando espacio para la valentía. Las memorias de sus dudas comenzaron a disiparse, y en su lugar se encendió una chispa que no pudo ignorar.
Recuerden las palabras de Isaías, continuó, yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Eso significa que cada uno de vosotros tiene un propósito, una razón por la cual está aquí en este momento. No estáis solos, nunca lo han estado. Javier, con los ojos llenos de lágrimas, asintió con fervor y alzó su voz, sí. Dios está aquí. ¿Cómo podemos llevar esa luz a otras personas? ¿Cómo compartimos esta gran revelación? La mujer lo miró con suavidad. El verdadero compartir nace de la transformación personal. Cada uno de ustedes necesita abrazar su propia luz antes de que puedan guiar a otros. Hagan espacio en su corazón, limpien las inquietudes y recuerden que cada día es una nueva oportunidad para ser renovados. La luz que brilla en ustedes es el reflejo de su conexión con el Creador. Mientras hablaba, la atmósfera en la iglesia parecía moverse. El aire vibraba con una energía renovadora que impulsaba a todos hacia la acción. En los rostros de la congregación, Alejandro vio el entendimiento, cada mirada estaba llena de promesas de cambio. Hoy, no solo saldremos como heraldos de esperanza, sino como agentes de transformación. Donde vayan, lleven la buena nueva, continuó. Cristo mismo va delante de ustedes, y su luz nunca se extinguirá. Con esta revelación, el entusiasmo recorrió a los presentes como un fuego en un campo seco. Cientos de corazones comenzaron a palpitar en armonía. Las manos se entrelazaron y los murmullos de fe comenzaron a inundar el lugar. Alegría, paz y un sentido renovado de pertenencia llenaban cada rincón. Justo cuando se sintieron listos para levantarse y lanzar su nueva misión al mundo, la mujer alzó una mano. Pero, hay un último secreto que compartirles, dijo con un matiz de seriedad que detuvo todos sus corazones. Cuando la luz comienza a brillar, las tinieblas también se agitan. No tendrán que lidiar solo con el aliento de Dios, sino también con las sombras que desean ahogar esa luz. Prepárense, pues el desafío está a la vuelta de la esquina. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda nuevamente. Una mezcla de emoción y temor lo envolvía. Miró a su alrededor. ¿Estaban listos para enfrentar lo que se venía? El futuro se tornaba incierto, pero una chispa de fe iluminaba su camino. La mujer sonrió, y con el destello de sus ojos, pareció sellar el significado de su mensaje. Ellos eran parte de una misión mayor. Y con esas palabras, el tiempo de transformación prometía cosas más grandes. Así, la comunidad se preparaba para lo que estaba por venir. ¿Qué sombras surgían a la vista? ¿Qué desafíos esperaban para probar su luz? Cada uno, con el fervor en sus corazones, se preguntaba, ¿estamos listos para enfrentarlos? El murmullo en la congregación crecía, la anticipación flotaba en el aire como una fragancia dulce. Alejandro, sintiendo el ardor en su pecho, comprendía que cada rostro a su alrededor resplandecía con la misma inquietud. La mujer, cuyo nombre aún permanecía en el misterio, bajó su mirada un momento, como si estuviera recibiendo instrucciones del cielo. Luego, con una voz llena de unción, comenzó de nuevo. Para caminar en la luz, dijo ella, deben primero reconocer la oscuridad que los rodea. No se trata de temer la sombra, sino de entender su propósito. Algunas veces, la oscuridad puede ser un espejo que revela nuestra realidad. Les invito a verse a ustedes mismos y cuestionar, ¿dónde hay sombra en nuestro ser? Alejandro sintió que cada palabra calaba hondo en su espíritu. Se vio confrontado con sus propios temores, esos secretos escondidos que tan sigilosamente alimentaban la duda. La mujer continuó, imperturbable, como si cada corazón allí presente fuera el suyo propio. Algunas sombras vienen de decisiones que hemos tomado, de heridas que no han sanado. Otras son manifestaciones de la resistencia que sentimos al cambio. Pero, escuchen bien, donde hay resistencia, hay una oportunidad maravillosa para la transformación. Dios quiere hacer algo nuevo en ustedes. Este mensaje lo atrapó. La esperanza se enredó en sus pensamientos. ¿Cuántas veces había dejado que sus dudas nublaran su potencial? Mientras pensaba en esto, sintió que la luz de la verdad comenzaba a brillar en su interior, y no podía evitar generar una respuesta a aquel llamado. Javier, siempre a su lado, se dejó llevar por el fervor de la palabra. ¿Cómo podemos prepararnos para este cambio? ¿Qué debemos hacer?, preguntó, su voz firme y resuelta resonando en el espacio. La mujer sonrió y levantó su mano como si su pregunta hubiese sido un faro iluminador. Prepararse es un acto de entrega y compromiso. Deben rendirse ante el amor incondicional de Dios. Esa es la verdadera felicidad. En el amor hay poder,
y en el poder hay libertad. Cuando entiendan esto, estarán listos para enfrentarse a cualquier sombra. Recen, escuchen, escriban sus dudas y llévenlas a la luz con cada instrucción. Un susurro de entendimiento se extendió entre la congregación. Alejandro escuchó a su mente procesar oración, reflexión, entrega. En su corazón, una llama de deseo comenzó a crecer. Quiero ser parte de esto. Quiero ser luz. Gritó en su interior. El viento pareció silbar por la iglesia, llevando consigo los murmullos fervorosos de los miembros que comenzaban a rezar y a hacerse eco de sus decisiones. Algunos se arrodillaron, otros levantaron sus manos. Se creó un clima de unidad que dificultaba soportar la inercia de los miedos. Recuerden, dijo la mujer, la oscuridad no tiene poder si no se le permite. Al otro lado de la sombra, hay un propósito que les transformará. Dios está listo para derramar su gracia sobre aquellos que estén dispuestos a dar ese primer paso hacia la luz. Alejandro sintió el deseo de moverse, de actuar. No puedo quedarme de pie, murmuró para sí mismo. La comunidad rugía de fe, y él quería ser parte activa de ese milagro, pero, justo antes de que el fervor pudiera llevarlo a levantarse, la mujer interrumpió nuevamente. No todo el mundo estará de acuerdo con su luz. Habrá quienes se resistan. Lo importante es nunca dejar de brillar. Para perseverar, deben también unirse como comunidad, apoyarse mutuamente en la batalla. La luz que hay en un hermano, puede ser exactamente lo que necesita otro. Cuídense los unos a los otros. El eco de sus palabras caló hondo, como un mensaje del corazón de Dios. Alejandro miró a su alrededor, notando por primera vez el poder de su conexión, el milagro que era estar juntos. Un sentido de pertenencia lo envolvió, pero entonces, la mujer cerró los ojos, como si pudiera ver en lo profundo del horizonte. La guerra por la luz está a punto de comenzar y ustedes deben estar preparados. La atmósfera se tornó densa, la expectación palpable. Alejandro sintió que todo en su ser se preparaba para lo que vendría. Su corazón latía con fuerza. La pregunta flotaba en el aire: ¿están listos para el desafío? La respuesta se volvió un eco en su mente y en su alma, mientras el futuro se ingriba en posibilidades. La atmósfera se llenaba de un silencio reverente. Todos, especialmente Alejandro y Javier, sentían el peso de la advertencia. La mujer había dicho que una lucha venía, pero en su mirada había no solo advertencia, sino también una chispa de esperanza. Un llamado resonaba en su ser. Visualiza tu luz, continuó la mujer. Cada uno de ustedes tiene un propósito y cada propósito es una estrella que brilla en la oscuridad. La luz no solo ilumina su camino, sino que también guía a otros. Necesitan promoverse unos a otros en esta jornada. Las palabras atravesaron el corazón de Alejandro como un rayo de esperanza. A su lado, Javier lo miraba con la misma intensidad. Más allá de la congregación, algo comenzaba a cambiar. Las luces de la iglesia parpadeaban suavemente, como si las estrellas quisieran unirse al llamado de sus corazones. Mi querido pueblo, dijo la mujer con una voz que resonaba por los rincones, el enemigo de la luz no se quedará de brazos cruzados. Ya está empezando a sembrar dudas y temores. Pero recuerden, donde hay unidad, no hay lugar para el temor. Permitan que cada voz, cada historia, cada lucha se convierta en un canto armonioso de fe. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de un enemigo, de esa sombra expuesta, era inquietante. Pero al mismo tiempo, sabía que no estaba solo. Sus compañeros de fe formaban una muralla de luz y amor a su alrededor. La comunidad en la que había vivido toda su vida ahora se sentía diferente, como un batallón de esperanza. Les invito a unir sus corazones en oración, dijo la mujer, y el eco de su voz hizo que todos se inclinaran, cerrando los ojos en un acto de rendición. Dejen que la luz de Dios fluya a través de ustedes. Cada duda, cada miedo, cada sombra que están enfrentando, tráiganla aquí, ante Dios. Con el corazón acelerado, Alejandro comenzó a hablar con su Creador. Señor, tengo miedo, miedo de no ser suficiente, miedo de no poder cambiar. Pero quiero ser luz para otros, susurró entre lágrimas. La iglesia parecía vibrar a su alrededor, sentía que sus palabras eran escuchadas más allá de las paredes. El cuerpo entero de la congregación, compartiendo las luchas y las esperanzas, se sentía como una sola voz. Una sinfonía de súplicas ascendía al cielo, una amalgama de corazones deseando ser transformados. Se sintió un amor fresco, como un viento suave acariciando sus rostros.
La mujer, percibiendo la espiritualidad que ascendía, añadió, la rendición es valiosa. Pero no olviden el poder de la acción. Ahora, salgan de aquí armados con la luz. Sean valientes, compartan su luz donde sea necesario. Estén alerta, porque la oscuridad puede estar esperando. Pero recuerden, su luz es más fuerte que cualquier sombra. La congregación vibraba, como no sentirse emocionado por la perspectiva de estar en una misión conjunta. Alejandro miró a Javier, quien seguía con ojos brillantes, y comprendió que eran parte de algo más grande. El tiempo de transformación ya estaba comenzando. Cuando la mujer cerró la reunión, un aire de expectativa llenó el lugar. La gente comenzaba a charlar entre sí, algunos se abrazaban, otros sonreían. Alejandro sintió una ansiedad gozosa corriendo por su cuerpo. Pero en su mente había una pregunta latente: ¿cómo podría él ser esa luz en su vida diaria? Mientras la gente comenzaba a salir, la mujer se acercó a Alejandro, su mirada intensa llenó de compasión. Prepárate, joven, porque la luz a veces también quema. Pero recuerda, el fuego purifica y proporciona claridad. Los próximos días te traerán desafíos que harás brillar. Alejandro tragó saliva. ¿Qué significaban esas palabras? La respuesta se aireaba como un desafío, un misterio en su corazón. ¿Qué le esperaba en este nuevo destino lleno de posibilidades y desafíos? Ya había sentido un cambio, pero ahora todo era un viaje por descubrir. La mañana siguiente amaneció clara y radiante. Alejandro despertó con una extraña mezcla de emoción y nerviosismo. En su corazón, sabía que la transformación que había comenzado con la vigilia no era un evento aislado, sino el inicio de un viaje que cambiaría su vida y la de su comunidad para siempre. El eco de la mujer misteriosa resonaba en su mente: la luz a veces también quema. Al salir de su casa, el pueblo parecía más vivo que nunca. Cada rincón irradiaba la promesa de un nuevo comienzo. Caminó hacia la iglesia, reflexionando sobre su misión: llevar la luz, ser un faro en medio de las tinieblas. Encuentros con sus vecinos que antes le parecían triviales ahora se sentían cargados de significado. Cada mirada, cada sonrisa, cada saludo estaban llenos de la esperanza que compartían. Abajo el techo de la iglesia, la comunidad comenzó a congregarse de nuevo. Los rostros que antes mostraban preocupación hoy reflejaban determinación. Todos estaban listos para ser parte activa de la misión, y un murmullo de expectativa llenaba el aire. Alejandro se puso de pie, su voz resonando por todo el lugar. Hoy, no solo seremos testigos de los milagros, sino mensajeros de ellos. La luz que hemos recibido no es solo para nosotros, sino para todo aquel que aún camina en la oscuridad. La congregación estalló en aplausos, y la energía del lugar se sentía como un torrente de fe. Juntos, comenzaron a planificar. Organizaron visitas a hogares, recolectaron alimentos para los necesitados e incluso prepararon un evento en la plaza del pueblo donde compartirían sus testimonios. Cada pequeño paso estaba destinado a expandir su impacto, a iluminar vidas en cada esquina del pueblo. Mientras Alejandro compartía, sentía que algo dentro de él se transformaba cada vez más. Se dio cuenta de que no solo él había sido tocado, sino que su fe ahora vibraba con la de sus vecinos. La comunidad entera era un solo cuerpo, una sinfonía de amor y esperanza. Pasó el día organizando y realzando la anunciada celebración. La gente no solo traía alimentos, sino también historias de vida. Testimonios de sanaciones, de reconciliaciones, de encuentros milagrosos comenzaron a salir a la luz. La plaza, una vez más, se convertiría en un espacio sagrado, lleno de adoración y fe. El día del evento llegó, la plaza estaba repleta. Alejandro, sentado junto a su madre, miraba a su alrededor y se preguntaba si podían haber imaginado esto hace solo unas semanas. Después de la oscuridad, siempre viene un amanecer, dijo su madre, su voz serena como el canto de las aves. Todo esto es solo el principio, hijo. Las historias comenzaron a fluir. Uno tras otro, los miembros de la comunidad compartían testimonios de cambio, de sufrimiento transformado en luz. Un hombre narró cómo la fe le había devuelto a su familia, y una mujer, con lágrimas en los ojos, habló sobre la superación de enfermedades crónicas tras las oraciones colectivas. Cada relato confirmaba la realidad de la misión que habían comenzado. De repente, una voz resonó entre la multitud. Era Javier, emocionado y con la mirada encendida. No se trata solo de nosotros. Esto es un llamado a mostrar amor y luz más allá de nuestras fronteras. Hay otros pueblos, otras comunidades, que necesitan lo que nosotros hemos encontrado.
Su fervor encendió aún más el espíritu del evento. Alejandro sintió la chispa del propósito. ¿Y si llevamos nuestra luz más lejos? Seamos embajadores de esta transformación. Hagamos que nuestra fe se escuche por todo el país. La multitud respondió con fervor. Podían sentir que el cielo estaba obrando, que el Espíritu Santo se manifestaba en cada corazón. La música comenzó a sonar, y una oleada de alegría recorrió la plaza. La gente bailaba, se abrazaba, y el ambiente era una fiesta de gratitud. Cada nota resonaba como un testimonio de lo que Dios había hecho en ellos. Se sentían invencibles, llenos de amor divino, pero mientras el sol comenzaba a ponerse, Alejandro sintió que una sombra de desafío se cernía sobre ellos. Así como la mujer había advertido, la luz que llevaban también atraería oscuridad. Recuerdos del miedo, la duda, los obstáculos que podrían enfrentar comenzaron a surgir como nubes pasajeras en su mente. Nuestra fe será probada, susurró de nuevo la voz de la mujer, resonando en su corazón. Pero justo en ese momento, su madre se acercó. Nunca te olvides de dónde proviene la luz, hijo. Nunca temas ser la chispa que encienda llamas en otros. Esa noche se sintieron unidos en un propósito. Un nuevo destino estaba esperando a ser explorado. ¿Qué puertas abrirían? ¿Qué pruebas enfrentarían? Pero, juntos, estaban listos para cada paso. Con cada latido de sus corazones, comprendieron que la fe era su armadura. Y si estaban con Dios, lo que les esperaba sería poderoso. Cuando finalmente se despidieron, bajo un cielo estrellado que parecía susurrar promesas divinas, sabían que el viaje apenas comenzaba. La luz que llevaban ahora no solo brillaría en sus vidas, sino que se irrumpiría como un faro en las sombras del mundo. Y así, en este nuevo amanecer, un espíritu de comunidad renacía, entre sueños y esperanzas cumplidas, llevando consigo el testimonio eterno de que la fe, unida, es capaz de enfrentar cualquier oscuridad. Ahora, querido amigo, este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las historias exclusivas de fe que vendrán. Este viaje de transformación apenas comienza, y lo que viene será aún más impactante. No esperes ni un segundo más. Deja un like para alimentar el algoritmo y asegúrate de comentar tu testimonio personal sobre este gran final. Y si conoces a alguien que necesita un toque de esperanza en su vida, comparte este vídeo con al menos 5 amigos. La luz de la fe es poderosa, juntos, podemos hacerla llegar a todos. Actúa ahora.